Una feliz tarde, mis amadas hermanas. Gusto saludarles. Aquí está su Rebetza, Silvia de Nemer. Bueno, me están reclamando, me dicen, ¿qué pasó, Rebetza? ¿Cuándo nos va a mandar un audio? Necesitamos palabra. Bueno, vamos a estar estudiando el Salmo 119, pero no se asusten porque no se los voy a dar de una vez. Vamos a ir estudiando estrofa por estrofa y voy a ir compartiéndole esto durante algunas tardes. Así que bueno, el Salmo 119 es uno de los más extensos. Tiene 176 versículos divididos en 22 estrofas y cada estrofa separada por una letra hebrea. Es un salmo que exalta las maravillas de la palabra del Eterno y constantemente alaba la ley de Dios, porque toda la escritura es hermosa y nutritiva y está llena de sabiduría. Por eso, mis amadas, he querido compartirles este estudio porque realmente nos va a hacer meditar y entender la importancia de la palabra del Eterno en nosotros. En la primera estrofa del Salmo, la primera palabra de cada uno de los 8 versículos comienza con la letra hebrea Aleph, la primera letra del Aleph-Bet. En la segunda estrofa, las primeras palabras comienzan con la segunda letra del Aleph-Bet o la Bet, y así va con una estrofa para cada letra del alfabeto. Su inherente énfasis en el orden y el diseño ha sido interpretado como un símbolo de cómo Dios y su ley promueve el orden y no el caos, ¿verdad? Siempre el Eterno quiere las cosas en su debido lugar. Se podría decir que el Salmo 119 es un AZ o un Aleph Tav, ¿verdad? Como todos sabemos. En hebreo, en forma, tal vez, si podemos decir, poética. Hay una antigua tradición que dice que el acróstico alfabético patrón del Salmo fue utilizado por el rey David para enseñar a su hijo Salomón el alfabeto o el Aleph-Bet hebreo. Al hacer esto, Salomón no solo aprendería las letras, sino que podría aprender el Aleph-Bet de la vida espiritual y ética. Este salmo nos habla constantemente sobre la ley del Eterno. Felices los de perfecto camino, los que andan en la ley de Hashem. Y se lee en el primer versículo del Salmo. El salmista no solo habla de hacer la ley, sino que habla de que son felices los que aman la ley. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Nos habla allí los versículos 14 y 16. Y continuamente dice, la ley es algo bueno. Hay enseñanzas que ponen en tela de juicio la palabra ley, ya todos lo sabemos, ¿verdad, mis amadas? Creyendo que es lo contrario a gracia. Y nada puede ser una interpretación más equivocada, pues la gracia está dentro de la ley, porque la ley fue dada para nuestra protección, como ya todos lo sabemos y lo hemos enseñado constantemente. Por lo tanto, no puede ser contraria a la gracia, porque por su gracia el Eterno nos dio su ley para protegernos. Imagínense si usted viaja a un lugar completamente desconocido y cuando mira hacia un lado y otro se encuentra con la gran incógnita. ¿Y ahora qué hago? ¿Hacia dónde camino? Aquí hay muchas encrucijadas y no sé cuál es el camino correcto. De pronto tropieza con un pequeño folleto doblado en varias partes y lo abre con ansias de que sea algo que lo ayude. Y se da cuenta que es nada más y nada menos que un mapa, donde le muestra todas las señalizaciones de cada camino por donde lo lleva con sus nombres y lugares respectivos a donde llegan. ¿Qué haría usted con ese mapa? Pues cuidarlo y guiarse exactamente por las instrucciones que tiene. La ley del Eterno es exactamente eso, un camino por donde debemos ir para no extraviarnos. Sin la ley, es decir, la Torá, la Biblia, tendríamos bastante agujeros en ella. Este salmo nos enseña que lo que Dios ordena es bueno y nos recuerda que ser creyentes en el Dios Altísimo no es solo creer en ideas abstractas
sobre gracia, sino convertirse en personas santas, buenas, santificadas por Dios, que aman como Yeshua lo enseñó. La ley se ocupa de la justicia, de cómo vivimos, y en última instancia refleja el buen carácter de Dios. David amó la ley del Eterno y lo manifiesta en cada estudio y en cada estrofa de este salmo. Es poesía, podemos decir, ¿verdad? Hecha a mano, no alabanza espontánea. También aquí hay creencias que todas las oraciones deben ser espontáneas, pero aquí vemos que todo este salmo fue escrito con sumo cuidado. Una riqueza literaria hecha como bordados, puntadas a puntadas, a través de largas y tranquilas horas. Para el amor, David y el deleite de la artesanía tranquila y disciplinada. Nosotros sabemos cuánto amaba el rey David al Eterno, y lo vemos en cada uno de los versículos de los salmos. David sentía un profundo amor por la ley, y aunque era una inspiración, lo hizo con un profundo análisis. La orden de la mente divina, encarnada en la ley divina, es hermosa, es perfecta, como lo dice allí 2 de Timoteo 3, 16, 17, porque como ya sabemos, la palabra es una sola desde Bereshit hasta Revelaciones. Y allí nos dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, mis amados, entonces vamos a dar comienzo al estudio del Salmo 119 y vamos a comenzar con la primera estrofa, que está por supuesto con la letra Aleph, excelencias de la ley. Nos dice el primer versículo: felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Toda persona que anda en integridad y no se presta para truhanerías, no anda en mentiras, ni abusando del débil, puede estar feliz y confiado. No tendrá temor porque no habrá quien lo acuse, y tiene sobre todo la defensa del Eterno. Sobre todo los hijos de Dios deben cuidarse constantemente de su comportamiento, porque en todo lugar somos cartas abiertas, leídas por los que nos rodean. Por eso, mis amados, donde sea que vayamos, donde sea que estemos, somos representantes del reino de los cielos, y todo lo que hagamos habla de lo que somos. El versículo 2 nos dice: felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Felices y confiados los que ponen atención a las instrucciones del Eterno, y todo lo que hacen para el Eterno y para su prójimo lo hacen apegado a la Escritura, sin salirse de ella ni a la derecha ni a la izquierda, sin manipularla y acomodarla según sus intereses, porque dura cosa es utilizar la palabra para beneficios egoístas, porque se ha de dar cuenta a Dios por todo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la palabra, tenemos que ser muy cuidadosos, amados, de no retorcer algo para hacer creer en una idea que nosotros tenemos. La palabra fluye, la palabra es como agua, agua clara, agua cristalina. Si yo quiero explicar algo, pero tengo que dar muchas vueltas para explicar lo que me está diciendo allí, ya no estoy dentro de lo correcto, porque la palabra no se contradice, la palabra es transparente, mis amadas. El versículo 3, los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Felices y confiados aquellos que buscan siempre el bien y se alejan de aquello que los puede hacer caer. Felices aquellos que no hacen amistad con gente perversa, que hace el mal a su prójimo. Felices aquellos que antes de hacer algo o tomar una decisión van a la presencia de Hashem y siempre tratan de andar en el camino y la voluntad del Eterno.
porque permanentemente, mis amados, tenemos que estar conectados a todo lo celestial, tenemos que estar conectados al Dios eterno, porque es la única forma de que podamos caminar rectamente. Versículo 4. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. El Eterno es misericordioso y compasivo, pero no tendrá por inocente al malvado, al que actúa con alevosía y con todas sus malas intenciones. El Eterno es celoso con su palabra y quiere que se cumpla como Él la dictó, sin quitarle y sin agregarle. Solo se debe enseñar lo que está acorde con su palabra, comprobada y confirmada, no por un versículo aislado, sino por su contexto. Esto es básico, mis amados. Lamentablemente hay grandes enseñanzas, renombradas sectas que se han desarrollado sobre un versículo. Hay doctrinas que se han basado en un versículo y eso no puede ser. Cuando es una enseñanza de doctrina, una enseñanza de vida diaria, tiene que haber una base bíblica profunda, no un solo versículo, porque un solo versículo se puede interpretar de tantas formas y nos pueden desviar completamente de lo que el Señor nos está diciendo. Versículo 5. Permite que yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. En este versículo hay una verdad no siempre descubierta, y es que a veces queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas y fallamos. Pero si buscamos su ayuda y dirección, en Él somos más que vencedores. ¿No es así, mis amadas, mis amados? Como lo dice la misma Escritura, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, porque de nuestro Redentor vienen nuestras fuerzas. Él es nuestra roca firme, Él es nuestro refugio. Él no permitirá que caigamos si buscamos su socorro. Solo Él permitirá que nos mantengamos firmes. Es algo que debemos tener siempre presente, mis amados. Cuando ya nosotros nos creemos que somos tan espirituales que nada nos puede hacer caer, ya comenzamos a errar. Por eso vemos que la Escritura aparece plasmada las veces que los hijos de Dios fallaron. Porque el Eterno quiere que tengamos presente. Nosotros, amados, estamos siempre en el peligro de hacer las cosas equivocadamente. Por eso no debemos depender de nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Hashem, entonces estamos diciéndole a Dios, no te necesito a ti, puedo hacer las cosas por mí mismo. Lamentablemente caemos muchas veces en ese error en que cae el joven cuando está en el tiempo de la pubertad, en el tiempo de la adolescencia, cuando ya deja de ser niño y pasa a ser joven, él dice, yo soy capaz de hacerlo todo, tu papá no me tienes que estar diciendo cómo haga las cosas. Y muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual caemos en ese error, amados. Cuando no nos apartamos a buscar la dirección del Eterno, cuando no nos apartamos a tener ese tiempo de oración, ese tiempo de entrega, entonces comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas y ahí es cuando nos desconectamos inmediatamente de ese fuego que tiene que venir del cielo, mis amados, de esa inspiración que tiene que venir de lo alto para que nos ilumine, para que ponga la palabra sabia en nuestros labios. Entonces, Hashem quiere que siempre tengamos presente, no dependemos de nosotros mismos. El día que nosotros queramos depender de nosotros mismos, nos daremos un costalazo terrible, caeremos, amados, porque Hashem lo permite. ¿Para qué? Para que siempre tengamos presente, lo que yo hago no es por mí mismo, es porque Hashem me lo ha dado, porque Él ha puesto el don y el talento en mí. Cuando una persona tiene bienes materiales y a veces se ensoberbece y cree tener todo el poder de las cosas, entonces cuando la persona cae en ese error, Hashem lo baja al suelo, le quita todo lo que le ha dado hasta que reconozca que todo lo que tiene
todo lo que ha podido ganar, todo lo que hoy disfruta, es porque el Eterno le ha dado la fuerza y la inteligencia para lograrlo. No es por sí mismo, es porque el Eterno está actuando en su vida. Ustedes tal vez pensarán, ajá, ¿y cómo hacen esos impíos que son extramillonarios? Amado, el tener mucho dinero y no tener paz en el corazón no sirve de nada. No sirve de nada, mis amados. Las riquezas, lo superficial, eso es pasajero. Lo más grande, lo más valioso está dentro de nosotros. Cuando una persona tiene bienes materiales, pero tiene un corazón apegado al corazón de Dios, entonces esos bienes materiales le dan alegría. ¿Pero por qué le dan alegría? Porque a través de esos bienes materiales puede ayudar a otros. El impío piensa solamente, voy a disfrutarlo, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, voy a derrochar aquí, voy a derrochar allá. Pero cuando alguien es temeroso de Dios y Dios lo bendice económicamente, ¿en qué piensa esa persona? Oye, voy a bendecir a los hermanos que no tienen alimento, voy a bendecir a los hermanos que no tienen dónde vivir, voy a bendecir a los que tienen que mandar a la escuela a sus hijos y no tienen cómo comprarles sus útiles materiales. Entonces es una gran diferencia. Cuando un corazón está gobernado por el poder y el amor de Dios, ¿qué hay en ese corazón? No hay egoísmo, no hay vanidad, no hay orgullo. Hay el deseo de ayudar a otros. Eso es lo que brota de un corazón que está conectado y apegado al Eterno. Y es incapaz de humillar al que le da. Porque el que humilla al que le da, ya echó a perder todo su sedacá, echó a perder toda su obra de misericordia. Continuamos con el versículo 6. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Cuando andamos en obediencia a los mandamientos de nuestro Padre y somos confrontados con su palabra, no tendremos de qué avergonzarnos, aunque sabemos que no somos perfectos y que más de una vez vamos a fallar. Hashem nos ha dado la forma de recibir perdón de pecado, y esto es a través de nuestro Yeshua HaMashiach, quien pagó por la ley de maldición que recaía sobre nosotros. Lea allí Levíticos 26:14 en adelante. Ya la ley de maldición que existía por desobedecer los mandamientos no recaen sobre nosotros, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento y cambio de actitud. De lo contrario, tendremos que sufrir las consecuencias de la maldición, pues esta era la ley que nos condenaba, y no confundir con la ley que nos instruye. Por esta razón, mis amados, cada noche antes de ir a descansar en nuestra cama, tenemos esas oraciones de confesión, allí donde en presencia del Eterno confesamos todo error, todo pecado, todo aquello que haya contaminado nuestra vida. Sabemos, mis amados, somos seres humanos con debilidades, y no podemos decir que vamos a vivir con unos angelitos, con unas alitas y una coronita en la cabeza. No, sabemos que esa no es nuestra realidad. Sabemos que a veces cuando tenemos el mejor ánimo de hacer las cosas bien, cometemos un error y lo hacemos mal. Pero esa es la vida, mis amados. La vida es así somos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tratamos cada día? Es de superarnos, es de crecer, es de no caer siempre en los mismos errores. Pero es un trabajo constante. Pero lo más importante de todo esto es que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y con el deseo verdaderamente de dejar esas actitudes que son negativas delante del Eterno, vamos a recibir el perdón de pecado y la limpieza de nuestro corazón, amados. El Señor nos está dando una lección muy grande con esta experiencia que estamos viviendo. Ahora todos están pendientes de lavarse las manos, todos están pendientes que si vienen de la calle, lavar sus ropas o ponerlas al sol, en fin, de limpiarse los zapatos antes de entrar a la casa. Todos están pendientes de eso. ¿Por qué? Porque hay un virus que está amenazando la vida humana. Bueno, el pecado es un virus que constantemente amenaza la vida del hombre y de la mujer.
Y por esa razón constantemente debemos estar pendientes, lavándonos, limpiándonos. Hashem nos está dando un mensaje muy grande con la experiencia que estamos teniendo, amados. Lo importante que es la limpieza, lo importante que es estar pendiente de qué hay en nuestros pies, qué hay en nuestros zapatos, qué hay en nuestras manos, qué hay en nuestra respiración. Imagínense ustedes todo lo que el Eterno nos está enseñando. Cuánto más si nos ocupamos tanto de la parte física, cuánto más nos debemos ocupar de la parte espiritual. Cuánto debemos velar para que nuestro espíritu, nuestra alma interno, lo que está allá adentro, nuestro ruaj, no se empape en la desobediencia, en el pecado. ¿Por qué? Porque ese es el peor virus, mis amados. Eso nos lleva a la condenación eterna. Bien, nos dice el versículo 7, te alabaré con corazón sincero, cuando haya aprendido tus justos decretos. También aprendemos de este versículo lo que es la obediencia, porque la obediencia no está siempre atada a los sentimientos. Muchas veces no vamos a querer obedecer, como por ejemplo perdonar a alguien y decimos, no perdono hasta que no lo sienta. Y esto es un grave error. No se perdona por sentimientos, sino por obediencia. Y cuando obedecemos, viene el milagro y perdonamos de corazón. Por eso dice el salmista, te alabaré con el corazón cuando haya aprendido tus decretos, porque después que hemos aprendido a obedecer, amaremos cada día más su palabra y le serviremos con todo nuestro corazón. Miren, mis amados, cuando el Eterno creó a Adán y a Eva, los creó con un corazón limpio, con un corazón sin maldad, pero los creó con algo que fue lo que cambió sus vidas, que fue el libre albedrío. A ellos los creó con un libre albedrío, ese libre albedrío que seguimos teniendo todos nosotros. Nosotros somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Todos los días nosotros estamos frente a ese árbol del bien y el mal, todo el mal. Todos los días estamos frente a ese árbol del bien y el mal. Y nosotros somos los que decidimos si voy a desobedecer o voy a obedecer. Y cada día, mis amados, antes de nosotros ir a dormir, Hashem nos llama por nuestro nombre. Hashem nos confronta y nos dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste el día de hoy? Y tenemos que rendirle cuentas a Hashem de lo que nosotros hacemos durante el día. Porque si decimos que Él es Señor de nuestra vida, que Él es dueño de nuestra vida, todo eso demuestra que realmente es nuestro dueño. Pero si nosotros hacemos a nuestra manera las cosas y no le damos cuenta a Él de lo que hicimos, entonces estamos diciendo palabras mentirosas. No es nuestro Señor, no es nuestro dueño, no es nuestro Adonolam. Porque no estamos dándole cuentas de nuestra vida. Cada noche antes de dormir nosotros tenemos que presentarnos delante de Él y decirle qué es lo que hice durante el día, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué errores cometí. Hashem nos escucha con paciencia, Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros lo confesemos, que nosotros lo digamos, para que lo reconozcamos, mis amados. Y que allí le demostremos a Él si hay áreas de nuestra vida que queremos cambiar y le pidamos de corazón que nos transforme. Él dice, diga al débil, fuerte soy. Pero ¿por qué dice esa palabra? Diga al débil, fuerte soy. ¿Por qué lo dice de esa manera, mis amados? Porque cuando uno reconoce sus errores, cuando uno reconoce los pecados, uno le está demostrando a Dios que es débil. Uno está reconociendo delante del Eterno de que es débil y que necesita de su socorro, que solo no puede, que necesita su ayuda. Eso es lo que uno está haciendo cuando uno reconoce y confiesa delante del Padre los pecados. Uno le está diciendo a Hashem, Hashem, no, yo soy débil, yo solo no puedo, yo necesito tu socorro, necesito tu ayuda. Y cuando hacemos eso, Hashem hace el milagro en nosotros. ¿Qué es lo que a nosotros nos toca? Oye, apartarnos, no ser concupiscentes. Si yo sé que aquello me hace caer, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo? Apartarme. Yo tengo que reconocer cuáles son mis debilidades. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Apartarme de aquello que me hace daño, mis amados. Hay muchas formas de hacerse daño.
Hay muchas formas. A veces los hijos de Dios creen que porque no se emborrachan, porque no se drogan, porque no fornican, porque no adulteran, ay no, yo estoy bien con Dios. No, mis amados. Hay cosas que nosotros hacemos que son tan sucias y tan pecaminosas como fornicar, como adulterar, como emborracharse, como drogarse. Una persona que tiene resentimiento en su corazón, una persona que no perdona, una persona que no ha limpiado sus labios de palabras inmundas, una persona que tiene pensamientos lasciviosos, una persona que guarda rencor, está también inmunda delante de Dios y necesita ser purificada. Entonces, la vida no es tan sencilla, es difícil. Mientras estemos en esta tierra, mis amados, estamos siendo probados día tras día. Recuerden, nosotros nos estamos preparando para un mundo por venir. O sea, ¿por qué estoy tratando de vivir una vida recta? ¿Por qué? Porque estoy preparando ese mundo por venir allá donde yo voy a permanecer por la eternidad. Esas no son simples palabras, eso es una realidad. Existe un mundo por venir en el cual vamos a habitar un día. Lo dice toda la Escritura desde un principio. Hay una vida eterna porque tenemos el aliento de Dios y porque Dios es eterno. Entonces nosotros tenemos ese aliento de Dios. Nuestra vida no se acaba aquí, mis amados. Nuestra vida continúa. Pero ¿quiénes son los que van a estar en la vida eterna? Los que pasaron las pruebas en esta tierra. Los que pudieron vivir una vida verdaderamente apartada del pecado. Los que no se gozan en el pecado. Porque ¿para qué va a querer ir una persona al cielo si le gusta hacer inmundicias? ¿Qué va a ir al cielo una persona así? ¿Para qué quiere ir al cielo una persona así? Tenemos que aprender a amar la santidad. Aprender a amar, vivir correctamente. Y entonces sí vamos a querer ir al cielo. Porque de lo contrario, pues ¿para qué? ¿Verdad? Bien, vamos a continuar entonces con el último versículo de este estudio, versículo 8. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. Y con este versículo cerramos este estudio. Aquí hay una palabra clave y es quiero. Esta es la llave que abre la puerta de los milagros. La disposición, mis amados. Si una persona quiere dejar alguna adicción, tiene necesariamente que decir quiero, aunque no tenga la capacidad para lograrlo. Pero el solo hecho de decir quiero, entra la luz a la oscuridad. El salmista dice, quiero cumplir tus leyes. Y podemos ver entre líneas, aunque no siempre soy capaz de hacerlo, eso es lo que quiero. Y termina con una súplica, no me abandones jamás. Volvemos a lo anterior. Él dice allí, ayúdame, no me abandones, dame las fuerzas, no me dejes. ¿Cuántas veces las parejas, por ejemplo, están en conflicto y en lugar de decir, como el salmista, Señor, no nos abandones, ayúdanos a no fracasar como pareja? O cuando una persona tiene otros problemas, tal vez de carácter o de otra situación que le están causando angustia, en lugar de correr a lugares equivocados, de buscar ayuda en personas que no le van a dar buenos consejos, solo debe decir, quiero seguirte, quiero obedecerte, quiero serte fiel, ayúdame, no me dejes. Tan cercana está la salvación a nosotros. Un día nos dijo Yeshua, ligera es mi carga no es pesada. Mis amados, cuando nosotros le pedimos ayuda a nuestro Dios, Él nos eleva, Él nos saca de la inmundicia, Él nos levanta, mis amados. Dice, tú me sacaste del lodo cenagoso y me llevaste a tu luz admirable. Eso es algo que se cumple cada día en nuestras vidas cuando nosotros se lo pedimos. Por eso allí la palabra quiero. Cuando nosotros queremos, estamos demostrando nuestro albedrío en decir quiero. Y esa es la palabra que Hashem espera. Cuando nosotros le decimos quiero, Hashem entonces responde y hace el milagro, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestros deseos, nuestros anhelos y aquello que nos causaba placer y que era malo, Hashem lo desarraiga dentro de nosotros y pone dentro de nosotros otro tipo de sentimiento. ¿Pero por qué? Porque nosotros le decimos
Quiero, Señor, necesito tu ayuda, no puedo yo solo, ayúdame, socórreme, Padre. Y Él extiende su mano sobre nosotros y Él nos da su ayuda, mis amados. Bien, bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, que la fortaleza del Dios Altísimo esté sobre tu vida, mi amada, mi amado, y que el Señor en estos días trabaje en tu corazón. Hashem nos tiene encerrados en nuestras casas, mi amado, con un propósito: confrontarnos a nosotros mismos, dejar de huir de nosotros mismos. Esa vida secular que nosotros teníamos nos absorbía muchas veces, no teníamos tiempo para estar a solas con el Eterno. Ahora no tenemos excusa, amado. Ahora sí podemos apartarnos con Él. Ahora podemos entrar allí en nuestra recámara, en lo íntimo de nuestra habitación, y hablar con nuestro Padre y escucharlo. Escuchar qué es lo que Él nos quiere decir. Él está buscando, mis amados, la santidad verdadera. Él ya no quiere más alabanzas de labios mentirosos, de personas que por un lado son una cosa, pero por otra son otra cosa. Hashem no quiere más hipocresías, mi amado. Hashem mandó a todas las religiones a sus casas. Nadie se puede reunir hoy en las congregaciones, ni católicos, evangélicos, judíos, qué sé yo, todas las religiones no se pueden reunir en un lugar, porque Hashem está hastiado de la hipocresía, está hastiado de la mentira, está hastiado que la gente ponga una cara dentro de las congregaciones y después cuando llegan a su casa o cuando están en sus trabajos son personas prácticamente que se comportan como gente atea, que no tienen temor de no tienen temor de Dios. Hashem quiere, mis amados, que seamos realistas en nuestras vidas, que nos miremos verdaderamente, que reconozcamos nuestros errores, y Él quiere purificarnos. Él quiere purificarnos en estos momentos, mis amados, porque Él nos está preparando para algo que viene, algo muy fuerte viene, mis amados, y Él quiere encontrarnos preparados. Él nos está dando un anuncio. Se está cumpliendo en nosotros lo de las vírgenes, aquellas vírgenes que dice las sensatas y las insensatas. Y Hashem tiene tanta misericordia de nosotros que no lo ha querido hacer de sorpresa. Él mandó a todo el mundo para su casa para que reaccione, pero no viendo películas seculares, no perdiendo el tiempo todo el día en un teléfono, sino para que tenga encuentro personal con Él. Allá el que quiera obedecer, allá el que no quiera obedecer. Pero es el tiempo preciso, mis amados. Bueno, mis amados, que el Señor me los guarde, los bendiga, los proteja. Y esperamos que se acorten estos días hasta que nos volvamos a ver, nos volvamos a abrazar y volvamos a compartir esos tiempos lindos que siempre hemos vivido. Que el Señor les bendiga. Shabbat Shalom todavía, ya va a ser pronto el Shavuot. Besos para todos. Shalom.